Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. Conozcamos un método propio de la modalidad de investigación cualitativa, la hermenéutica. Aquí se presenta una nueva relación entre el sujeto y el objeto en el campo científico, donde este último será un observador participante, en cuya comunicación con el investigador estarán centradas las actividades de investigación. Con la hermenéutica se reivindica la propia experiencia humana, la propia subjetividad como fuente de conocimiento, aplicando estrategias de observación más holísticas. Observando, me observo. Tratando de comprender, me comprendo. Por esta razón, el discurso cualitativo se vuelve performativo, dominante, exitoso y se entiende que no es algo nuevo en la investigación. Los investigadores cualitativos son inductivos. Comienzan sus interrogantes vagamente formuladas, partiendo de lo observado y siguiendo un diseño flexible. Tienen una perspectiva holística. El escenario y las personas no son reducidos a variables, sino considerados como un todo y tomando en cuenta su contexto pasado y presente. También son sensibles a los efectos que causan sobre las personas que están estudiando y tratan de controlar dichos efectos y reducirlos al mínimo. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de las mismas y de experimentar la realidad como los otros la experimentan. Apartan sus propias creencias y predisposiciones, tratando de ver las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. Consideran valiosas todas las perspectivas, no buscan la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas, a menudo minorías o personas pobres habitualmente ignoradas por la sociedad. Estos investigadores son humanistas porque se interesan por la vida interior de la persona sin reducir los hechos a fórmulas estadísticas. Dan énfasis a la validez de su investigación más que a la confiabilidad. Obtienen un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones, operaciones y escalas clasificatorias. Siguen rigurosos procedimientos, aunque son estandarizados. Consideran dignos de estudio a todos los escenarios y personas. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial para ser estudiado. Como investigadores son flexibles en cuanto al modo de conducir sus estudios, sirviéndose de los métodos, pero no dejándose esclavizar por ellos. La hermenéutica tiene un carácter básico para comprender lo que significa la modalidad cualitativa. Veamos ahora el método hermenéutico desde una perspectiva histórica. Al parecer, el primer análisis propiamente hermenéutico que se hizo fue el de la Ilíada y la Odisea, con el fin de determinar la autoría de dichos poemas. Luego tenemos en la escuela de Alejandría que están los primeros hermeneutas de la literatura, del derecho y la teología, que van a interpretar los textos de Aristóteles. En la tradición judeocristiana vemos cómo la hermenéutica se hizo importante debido al estudio de variadas versiones de un mismo texto.
Asimismo, en el derecho, la hermenéutica cumple un papel importante al querer subsanar ciertas deficiencias en el sistema jurídico. Asimismo, se ha desarrollado la hermenéutica lingüística, de gran importancia porque el lenguaje es la primera interpretación que el hombre hace del mundo, la histórica, la sociológica y la psicoanalítica, siendo representantes destacados de esta última Freud, Fromm y Lacan. Asimismo, en la filosofía están destacados Heidegger, Dilthey, Husserl y Gadamer, entre otros, en llevar a la hermenéutica a constituirse tanto en una teoría como en una praxis de la interpretación. Veamos la definición y las características del término. Este término de hermenéutica deriva del griego hermeneio, que traduce interpretar, traducir. La hermenéutica siempre se ha utilizado en la investigación científica, pues ésta lleva necesariamente a una interpretación de los fenómenos estudiados. La hermenéutica tiene como objetivo descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte. Es un método tan completo que la hermenéutica ya no es sólo la interpretación de textos escritos, sino de toda expresión humana y también implica su comprensión. Dilthey y Husserl centran el problema de la interpretación en la multiplicidad horizontal de los sentidos de un mismo texto o hecho y la multiplicidad vertical de sus interpretaciones sucesivas en el curso de la historia. Ricord propone a la hermenéutica como el método más adecuado para las ciencias humanas y desarrolla el modelo de texto para comprender la acción humana, afirmando que ésta se puede leer y que además las acciones dejan huellas o marcas que pueden leerse. Para Schleiermacher, la hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Según esto, la comprensión no se produce por sí misma, sino el malentendido, y por lo tanto la hermenéutica será el procedimiento del comprender. Veamos algunas características del método. Primero, parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. Segundo, afirma que no hay método científico, sino que todo hay que interpretarlo. El discurso hermenéutico no puede formalizarse. Tercero, no hay una última interpretación. Siempre vendrán nuevas interpretaciones. Cuarto, la hermenéutica es deconstructiva, porque solo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Entendimiento, explicación y aplicación conforman los tres pasos fundamentales en la interpretación. Estos pasos se encierran en el círculo hermenéutico, sugerido por Dilthey, que es un movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo. El pensamiento humano es hermenéutico dialéctico, es decir, dirigido a buscar el significado que una acción tiene para quien la realiza. Veamos algunas estrategias metodológicas del método hermenéutico. Primero, determinación del objetivo que se persigue.
Desde el punto de vista ético y filosófico, debe uno preguntarse qué va a estudiar y plantearse objetivos que sean beneficiosos para el desarrollo humano. Desde el campo metodológico se debe precisar el objetivo a lograr. Segundo, elección de la muestra a estudiar. Debe hacerse de acuerdo a la filosofía del investigador. La posibilidad de generalizar no dependerá del tamaño de la muestra, sino de la intuición y capacidad intelectual del científico. La muestra dependerá del tipo de conocimiento que se desee alcanzar. Tercero, elección de los instrumentos y procedimientos. Deben ser procedimientos que no alteren el fenómeno estudiado. Deben permitir realizar las observaciones repetidas veces. Cuarto, técnicas. Están los cuestionarios abiertos, observación del participante, entrevistas semiestructuradas. Quinto, la etapa hermenéutica o de interpretación. Se basa en que no hay tesis absolutas. En la etapa hermenéutica o de interpretación, Lefebvre indica que una tesis es verdadera por lo que afirma relativamente y en que toda acción humana puede ser interpretada de múltiples formas. También Giorgi considera que el significado es el dato verdadero. Para lograr la interpretación del significado es necesario cumplir con los siguientes requerimientos. Primero, descubrir la intención que anima al autor. La intención va íntimamente ligada con los valores, que son los que guían la vida humana. Segundo, descubrir el significado que la acción tiene para su autor. Según Weber, este es el verdadero objeto de la investigación en las ciencias humanas y no se puede detectar por medio de la observación, sino de la comprensión interpretativa. Tercero, descubrir la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Según Schleiermacher, el fin de la hermenéutica es comprender a un autor mejor de lo que él mismo se entiende. Conozcamos los alcances del método hermenéutico. Es eminentemente un método interpretativo y como tal constituye un fundamento teórico básico de los métodos cualitativos. El lenguaje no es el sujeto, sino la vía hacia el sujeto. La búsqueda de la presencia del sujeto en el lenguaje, metodológicamente hablando, es hermenéutica, ya que a través del lenguaje se buscan los elementos que, estructurados y conformados, vayan a representar y dar significado a lo real.